Buenas tardes compañeros, mi nombre es David Chinchilla. De antemano quiero pedir excusas porque pues la actividad estaba relacionada para hacerla en parejas, pero en vista de que ninguno de mis compañeros se reportó para hacer la actividad, tomé el abuso pues obviamente de plantearla solo. De igual manera le pido excusas al tutor. Básicamente lo que hice fue una línea de tiempo mostrando quizás el recorrido de las convenciones y políticas de la educación inclusiva. Abordé primero el contexto internacional y lo aterricé en el contexto nacional, propiamente en Colombia, en nuestro país. Es una serie de, la estructura de la infografía está direccionada en 4 escalas, están separadas de una manera muy cronológicamente por colores. ¿Qué vamos a encontrar en la infografía? Básicamente un primer momento que es la fecha y posteriormente la distinción de la fecha, ¿sí? En este caso, pues obviamente arranqué en 1789 con la Declaración de los Derechos Humanos. Creo que es el principio fundamental para todo proceso y sobre todo para el tema de inclusión. Y posteriormente, ya en un contexto un poco más aterrizado, encontramos ya la fecha de 1925, donde básicamente aparecen las instituciones que básicamente dan el primer paso para que el contexto de educación se comience a formalizar de una manera más directa. Es importante resaltar en estas fechas las convenciones. Encontramos la Conferencia Mundial de la UNESCO, esa se da en 1990, donde básicamente se da la igualdad y se declara un derecho para todos. Seguidamente encontramos en 1993, encontramos una política que es donde se declara básicamente un programa de acción de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esa misma fecha se declara una política que va más encaminada a la resolución de esa misma asamblea, donde se proclama la igualdad de la educación y los derechos para los seres humanos. Para 1994 se da convicciones básicamente donde prima básicamente la educación especial. De alguna manera se le permite al estudiante, o en ese momento se plantea que el ser humano adquiera ese servicio educativo que se ha planteado años atrás. Para 1999 se da la Convención Internacional. Esta básicamente busca que las personas discapacitadas ya tengan un protagonismo dentro de la OEA. Es importante resaltar porque en 1999 a nivel internacional se da el hito o se da la apertura para que las personas con discapacidad ya hagan parte de un programa de inclusión como actualmente se está desarrollando en el país. Ya para el 2000 a nivel internacional hay diferentes movimientos. Hay que resaltar importante la acción del Daycare, que básicamente lo que busca es una educación para todos. En esa misma fecha se da el Foro Mundial de la Educación de la UNESCO en el 2000, donde también buscaba de alguna manera un camino hacia una educación inclusiva hacia el futuro, o sea, esa mirada que ha transcurrido básicamente 19 años desde que se dio esa convención. Para el 2006 se da la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad con la Asamblea Nacional de Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. En esa misma fecha encontramos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se plantea a partir de allí una meta que es para el 2021, una educación que genere una inclusión desde todos los aspectos. Seguidamente, y ya en un contexto más importante, vamos a comenzar a hablar sobre el tema de la inclusión o de las políticas a nivel nacional. Todos tenemos claro que básicamente nuestro principio de educación inclusiva nace con la Declaración de los Derechos para Todos, que básicamente es en 1990 con la primera constitución, de alguna manera que incluía el proceso de educación. Aún no era inclusiva en ese momento, simplemente era el derecho a una educación básica o de un aprendizaje significativo. Ya básicamente para 1991
con la Constitución Política del 91, se señala que todas las personas tenemos derecho a recibir una educación y que es un derecho fundamental dentro del planteamiento político de la Constitución. Para 1992, básicamente se genera una educación en la cual se pide una ley general de educación que le permite a todas las personas que de alguna manera reciban por parte de un docente o por parte de una persona mayor un conocimiento previo para que se puedan formalizar dentro del contexto educativo y dentro del contexto social. En 1995 nace algo muy importante y es la primera institución que vela por de pronto las personas con discapacidad, porque nace el Instituto Nacional de Inclusión para las Personas Sordas, y eso es sumamente importante. Creo que es el primer hito que se da en Colombia frente a ese tema. Para 1996 básicamente nace un decreto, que ese decreto lo que busca es la atención a la población discapacitada. Entonces, es decir, que básicamente desde 1994 se comienza a trabajar directamente o direccionadamente con las personas con alguna discapacidad. Asimismo sale en 1997 otro decreto dentro de la Constitución que promueve el desarrollo y la interpretación de las políticas públicas para las personas con discapacidad o para las personas sordas en este momento, avalado por la institución que ya había nacido en 1995. Ya para el 2006, básicamente nace la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A partir del 2006 se crea un hito importante en Colombia sobre estas personas y se les comienza a dar la importancia necesaria para entender que son personas que, si bien necesitan una educación aterrizada, no puede ser una educación excluyente, y es allí donde nosotros como docentes tenemos que tener una mirada muy fija, entender que no todos los estudiantes de alguna manera pueden recibir la misma educación, pero sí debe ser una metodología muy generalizada para que el estudiante no se sienta excluido dentro del contexto educativo. En el 2006 nacen unos movimientos sumamente importantes liderados por el Ministerio de Educación Nacional, donde básicamente se busca que todas las instituciones comiencen a impartir esa reglamentación inclusiva que permita que el estudiante reciba una educación de calidad. Acordémonos que estamos en un proceso transitorio donde todavía los estudiantes no reciben una educación inclusiva porque los docentes no están 100% capacitados para atender esas necesidades prioritarias que tiene el estudiante. Si bien estamos frente a una necesidad del docente tener una capacitación previa, hasta hace 5 años atrás se viene trabajando por el Ministerio de Educación para que sean docentes capacitados en esa rama específica, así como están capacitados en el área de sociales, español, ciencias básicas. También es importante que conozcan las necesidades previas de un niño o de un adolescente con un problema de discapacidad o con un problema de aprendizaje. Seguidamente, y ya en un contexto más aterrizado, quizás más innovador, aparecen unas políticas bastante interesantes que en el 2009, donde se organizan los servicios pedagógicos para que esos estudiantes con discapacidad obtengan una calidad educativa mucho más avanzada, es decir, que se rompa la brecha de que solamente era el aprendizaje básico y que ya este comienza a ser un aprendizaje más significativo, lo que le permite a estos estudiantes estar en una universidad, recibir una educación secundaria de alto nivel y que también los lleve a ellos o los encamine a ellos hacia una formación integral dentro del sistema educativo. Colombia, a través de la ley 1346 del 2019, reconoce la importancia y la trayectoria de la materia de inclusión dentro de la institución. Es decir, básicamente en el 2019 ya se convierte en una reglamentación para las instituciones educativas que conozcan y aprendan a atender a los chicos o a los niños que tienen una necesidad de aprendizaje significativa. Para el 2011 se crea la Convención del 10 de mayo del 2011 de la ley 1346, que promete generar unas condiciones avanzadas para poder contrarrestar esas necesidades que la institución no tiene y así de esa manera poder asumir un compromiso directo con la inclusión. Y ya para cerrar, en el 2013 se crea la ley estatutaria, donde básicamente se busca establecer disposiciones que garanticen el ejercicio de los derechos para las personas con discapacidad. Compañeros, espero que haya sido bastante clara de pronto la infografía. Quedo muy atento a su retroalimentación. Tutor, muchísimas gracias y pues nos estamos viendo en una próxima oportunidad.